Vamos a hablar en esta presentación de los mosquitos del género Culex, dentro del cual se encuentran muchas especies. Acá a la derecha tenemos el gráfico de los pisos térmicos y lo traje para mostrarles que los mosquitos del género Aedes, los mosquitos del género Anopheles que vimos anteriormente, se encuentran distribuidos principalmente en climas templados y cálidos por debajo de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. En cambio, los mosquitos del género Culex los encontramos con una distribución mayor en los diferentes climas, de tal manera que lo podemos encontrar por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar o a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en climas fríos. Y lo podemos encontrar también al nivel del mar en zonas, por ejemplo, como Barranquilla. Obviamente, hay especies típicas del clima templado, del clima cálido, del clima frío. Sin embargo, quiero hacer una salvedad, y es que en Colombia tenemos una especie que es esta, el Culex quinquefasciatus, que se encuentra ampliamente distribuido en el territorio nacional, y esta misma especie es la que encontramos en clima frío en Bogotá. En la represa del Muña también lo encontramos, y también lo encontramos en clima cálido. En cuanto a los hábitos del mosquito del género Culex, tenemos que se alimentan tanto de manera intradomiciliaria como peridomiciliaria, dentro y fuera de las casas, a diferencia del Aedes, que tiene hábitos de alimentación al amanecer y al atardecer. Culex, como el Anopheles, tienden a picar de noche. Son de hábitos de alimentación nocturnos. Este mosquito se alimenta de mamíferos humanos, de mamíferos no humanos, de animales domésticos y también de aves, haciéndolo importante vector de diferentes zoonosis. La hembra, como vimos en un video previo, coloca sus huevos en un sistema de balsas, en espejos de agua ricos en materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que ricos en materia orgánica igual contaminados. Esta de acá es una foto del río Bogotá. Aquí vemos cómo están llegando aguas negras al río Bogotá. Y el mosquito se reproduce alrededor de estas zonas, de estos espejos de agua como canales, ríos, lagos contaminados, entre otras porque hay mucha vegetación y por la asociación con esto que es el buchón de agua que le provee protección a las larvas, evita la acción directa de los rayos del sol y le provee protección contra los depredadores. Por eso es que en este tipo de zonas abunda la población de mosquitos del género Culex. ¿Qué enfermedades pueden ser transmitidas por el género Culex? Y si ustedes ven acá en esta diapositiva, señalé y resalté la parte de potenciales. ¿Por qué? Necesito hacer una claridad acá. Vamos a ver dos enfermedades zoonóticas que también pueden ser transmitidas por mosquitos del género Aedes y Anopheles. Sin embargo, lo traigo en la presentación del género Culex porque también es un género que se ha asociado a la transmisión de esas enfermedades que vamos a ver. Sin embargo, hago la salvedad que no es el único género que transmite estas enfermedades zoonóticas que veremos a continuación. Uno de los principales problemas que tiene Culex en la salud pública es que es un mosquito invasor. Es un mosquito que se reproduce fácilmente cerca a zonas contaminadas, y su principal implicación en salud pública son las molestias ocasionadas por sus altas densidades y en algunos casos por la alergia a las picaduras. Y eso es quizá lo más prevalente, lo más importante del género Culex. Sin embargo, se ha asociado
a la transmisión de enfermedades, como por ejemplo esta que es transmitida por un nemátodo, por un gusano redondo, que se llama filariasis, específicamente Dirofilaria, es el nombre, el género de ese parásito que vamos a ver a continuación. Hace un tiempo se pensaba que era una enfermedad no prevalente en Colombia. Sin embargo, ya hay estudios donde se estudia el rastro que ese parásito dejó y hay evidencias de que pasó y dejó su rastro, aunque no haya mayor reporte de casos clínicos. ¿A qué me refiero con esta huella? Sabemos que cuando un parásito o un patógeno cualquiera ingresa al sistema, a un sistema vivo, ataca a un animal, por ejemplo, responde inmediatamente el sistema inmunológico. ¿Con qué responde? Parte de su arsenal es la producción de anticuerpos. Cuando les digo de anticuerpos me refiero justamente a esa huella que deja el paso o la infección del parásito. ¿Y por qué hablo de huella? Porque si el sistema inmunológico ataca el parásito y lo destruye, es probable que no lo encontremos. Entonces, los estudios que se encuentran en la literatura están encaminados a a detectar anticuerpos contra este parásito y se han encontrado anticuerpos en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, eh, en diferentes pisos térmicos a diferentes alturas del territorio nacional. Es muy diferente ver esa huella, como les indicaba, que encontrar el parásito. Es probable que sea o porque el sistema inmunológico respondió o porque los estudios que se han hecho se han orientado no a perros callejeros, sino básicamente a perros que llegan a las clínicas veterinarias y usualmente tienen un buen programa de desparasitación. Pero, nuevamente, hay evidencia serológica de que tenemos el parásito en Colombia, de que los animales que fueron muestreados en esos estudios tuvieron contacto en algún momento con este parásito, o sea, sí lo tenemos en Colombia. Segundo, ¿de dónde viene el término filaria? Filaria viene del filum, de la palabra filum en latín, que significa hilo. Acá vemos unas bolitas, varias bolitas que son los glóbulos rojos y vemos acá una foto del parásito de una microfilaria y se ve como un hilo en el frotis y por eso se les denomina filarias y vamos a ver específicamente a las dirofilarias. Porque tengo acá esto en interrogación? Porque son muy pocos los estudios en Colombia respecto al papel transmisor de los mosquitos del género Culex, Aedes o Anopheles en la transmisión de esta enfermedad. La tenemos, pero los estudios con respecto al vector transmisor o al principal vector transmisor son muy pobres, ¿sí? Es por eso que lo coloco en interrogación. La otra enfermedad que vamos a ver es esta, que no es de tipo parasitario, como la dirofilariasis, sino que es de origen viral. La produce un virus, primo hermano del virus del chikungunya, y tiene más o menos la misma epidemiología. Se ha involucrado en su transmisión a los mosquitos del género Culex, pero también el Aedes puede estar involucrado en su transmisión. Y eso quería dejarles claro. Vamos a hablar de la dirofilariasis. La vimos en algún momento en el nivel básico 2 y la traigo a colación porque es una enfermedad transmitida por un vector, por los mosquitos Culex. Esta es una enfermedad que afecta gatos, que afecta perros, pero también afecta al ser humano. Es una enfermedad zoonótica transmitida por la picadura de la hembra de los mosquitos del género Culex, Aedes, posiblemente Anopheles, y que se caracteriza
por el alojamiento, o sea, los síntomas clínicos más graves se presentan cuando el parásito se aloja a nivel de corazón y vasos cardíacos y pulmonares en el animal, y muchas veces es ahí cuando se detecta la enfermedad y del resto puede ser silenciosa. Esta es la dirofilariasis. Les he traído en este punto un video para que conozcamos la fisiopatología de la dirofilariasis, pero antes quiero hacer claridad en dos puntos. En el video les hablan y les explican lo que son larvas L3, L4, aparece alguna relación a L2, a L1. Acordémonos que en el estado larvario los parásitos tienen su crecimiento, su cuerpo crece. Entonces, ¿qué pasa con esta larva? La larva pequeñita está en el primer estadio, se considera la larva 1, y la nomenclatura indica que larva 1 o en estadio 1 se le diga L1, ¿sí? Cuando la larva muda su piel para poder crecer, ya pasaría al estadio 2, larva en estado 2 o estadio 2, sería la L2 y así sucesivamente la L3, la L4. A eso hace referencia esa nomenclatura de la que nos hablan en el video y la explican. El otro punto es que cuando nos hablan de infarto, no pensemos solamente infarto cardíaco. Infarto es la muerte de tejido debido a la falta de irrigación sanguínea en ese tejido o en una parte de tejido, de tal manera que tenemos infarto cardíaco, infarto muscular, infarto cerebral. Indica sencillamente muerte de tejido por falta de irrigación. Esos son los dos puntos, los dejo ahora con el video. La dirofilaria es un parásito de gran importancia transmitido por mosquitos infectados. La infección del perro comienza cuando un mosquito infectado pica al perro y se alimenta con su sangre. Las larvas infecciosas del parásito Dirofilaria immitis, en su tercera fase o L3, se depositan en la superficie de la piel del perro. Inmediatamente después, estas L3, de aproximadamente 1 milímetro de longitud, entran en el cuerpo del perro a través de la punción que deja el insecto tras la picadura. En la dermis, las larvas de Dirofilaria experimentan la siguiente fase de su ciclo vital y mudan a L4 en el plazo de 3 días después de la infección. En dicho momento, viajan a través del tejido y más tarde migran al torrente sanguíneo venoso de los perros que las transporta hacia el corazón y los pulmones del animal. Aproximadamente de 60 a 90 días después de la infección inicial, llegan a las pequeñas arterias pulmonares En este punto, las dirofilarias adultas inmaduras miden alrededor de 2,5 centímetros. En este momento comienzan a crecer masivamente, avanzando hacia vasos pulmonares cada vez de mayor calibre, hasta que algunas de ellas terminan finalmente en la arteria pulmonar cerca del corazón. Seguidamente, el parásito genera un proceso inflamatorio en la pared vascular pulmonar, lo que provoca una alteración progresiva del pulmón y los vasos sanguíneos. Al aumentar la cantidad de gusanos, a largo plazo, causa insuficiencia cardíaca y puede provocar la muerte del animal afectado. Una vez que muere un gusano, puede bloquear completamente una arteria pulmonar más pequeña, lo que conduce al infarto del tejido circundante. De 6 a 8 meses después de la infección, los gusanos hembra adultos, ahora sexualmente maduros, comienzan a producir descendencia. Estas microfilarias circulan en el sistema cardiovascular del perro infectado, listas para ser ingeridas por un mosquito cuando se alimente de la sangre. Dentro del insecto, durante un periodo de unos 14 días, las larvas L1 evolucionan a la etapa infecciosa L3, mudando 2 veces.
Este mosquito es ahora un nuevo vector de infección por Dirofilaria que amenaza las vidas de perros y gatos en áreas endémicas. Este es un estudio de la Universidad de Antioquia, un reporte de caso. El artículo es del 2006, de hace 11, 12 años, y lo traje para mostrarles que el asunto de los estudios relacionados con dirofilariasis son relativamente recientes. O sea, esto es un reporte de caso, o sea, para ese momento era rarísimo. Era un caso de un perro pastor alemán de San Andrés. Nunca había salido del país porque eso era otra cosa que se pensaba de la enfermedad, que era de perros que habían llegado al país de zonas donde la enfermedad es altamente prevalente. Pero no, este perro nunca había salido de Colombia y por eso era un reporte de caso. De ahí en adelante ha venido presentándose un aumento más que en el reporte de casos clínicos, como les indicaba, reporte en la serología, en la presencia de anticuerpos, de defensas contra el parásito. Por eso les traje la foto de la parte inicial del artículo para hablarles de ese reporte de caso. El riesgo de infección con esta enfermedad se asocia con el estilo de vida del perro o del gato, de tal manera que animales que viven en exteriores tienen de 4 a 5 veces más riesgo de contraer la enfermedad. Los perros que deambulan en áreas rurales, los perros que no tienen hogar, los perros callejeros, por tener más contacto con el vector tienen más riesgo de enfermar. Perros de casa de casa con S, de hogares, pero que duermen en exteriores, también tienen más riesgo de enfermar, dado que cuando la enfermedad se asocia a la transmisión o con Aedes o con Culex, perdón, con Anopheles o con Culex, durante la noche las picaduras serían mayores y por lo tanto tendrían más riesgo de adquirir la larva infectante. En cuanto al control, tenemos 3 puntos en que enfocarnos. El último, el tercer punto es el que no nos compete, que es el de tratar la enfermedad activa, esa es de la clínica, pero en los otros 2 puntos sí tenemos, con los otros 2 puntos tenemos relación. Uno es evitar la picadura del zancudo con repelentes para los animales y el segundo es prevenir el desarrollo del nemátodo y atacar el parásito adulto, aunque cuando ya está el parásito adulto, usualmente estamos ya en este punto en el de tratar la enfermedad activa. Sin embargo, prevenir el desarrollo del nemátodo una vez entrado la larva infectante L3 es un punto importante y casi que pensaría que el más importante dentro del control de esta enfermedad. Les indicaba el uso de repelentes. Hay repelentes en el mercado muy estudiados para prevenir la picadura de mosquitos en perros y gatos en España. Resulta que en España se ha comprobado algo que no tenemos acá muy claro. ¿Cuál es el vector importante de esta enfermedad? Allá en España saben que Aedes aegypti tiene una alta competencia vectorial para la dirofilariasis y Culex pipiens también está relacionado con la transmisión. Por lo tanto, el control se enfoca a evitar la picadura principalmente de estas dos especies de mosquitos. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos el Culex quinquefasciatus como especie prevalente, de la cual no se sabe a ciencia cierta su capacidad vectorial, su capacidad para transmitir esta enfermedad. Entonces, me pregunto, ¿es efectivo? ¿Son efectivos estos productos en nuestro país? Porque también hay un reporte de resistencia contra esa especie, el Culex quinquefasciatus.
del principio activo, ¿no? Entonces, yo les dejo la inquietud para que la puedan, en alguna de las capacitaciones presenciales, puedan hacerle esta consulta a los proveedores que seguramente tienen estudios de efectividad del producto en nuestro país. Entonces, solo les digo que no encontré información contundente con respecto a la eficacia como repelentes de estos productos que vienen usualmente en pipetas para prevenir la picadura de mosquitos de nuestro país y la transmisión de Dirofilaria. No sé si existan, no los encontré, pero lo que sí tenemos es productos, una amplia gama de productos para prevenir el desarrollo de la larva infectante. Tenemos productos a base de ivermectina orales o productos en pipeta a base de moxidectina que se ha comprobado que tienen amplia eficacia, por lo menos hasta el momento, comprobada contra el desarrollo de la larva de Dirofilaria immitis. La otra enfermedad les indicaba que era una enfermedad de tipo viral, la encefalitis equina venezolana, también es una zoonosis, es una enfermedad de control oficial por parte del ICA, hay vacunación anual y les voy a dejar acá un video justamente del ICA para que se hagan una idea de la enfermedad. Cefalitis equina venezolana es una enfermedad causada por un virus transmitido por la picadura de mosquito, que se alimentan de sangre, afectan a caballos, mulas y asnos. Se debe prevenir porque se puede transmitir de los animales a las personas. Vacune sus caballos, asnos y mulas todos los años. La vacunación es gratuita. Controle las poblaciones de mosquitos fumigando con productos autorizados. Si su caballo, mula o asno presentan síntomas como debilidad, tambaleo, ceguera, cambios de conducta e incoordinación, informe a la oficina local del ICA más cercana a su finca o a la Secretaría Departamental de Salud. Bueno, a manera de resumen, los mosquitos del género Culex se encuentran ampliamente distribuidos en el territorio nacional. Tenemos una especie que se encuentra tanto en clima cálido como en clima templado y en clima frío, aunque se ha asociado como vector de la transmisión de dos enfermedades, una parasitaria, la dirofilariasis, y una viral, la encefalitis equina venezolana, entre otras enfermedades. No es el único vector transmisor de estas enfermedades y posiblemente uno de los principales papeles que tenga este género en salud pública sea la presencia de altas cantidades de mosquitos en zonas cercanas a espejos de agua con alto contenido de materia orgánica. En el siguiente video ya vamos a ver la parte de control de zancudos en general.